Confinamiento y vacunación obligatoria. Esto es información de última hora. Les aclaro que lo que les voy a decir a continuación es fuerte y puede chocarles. Yo no tengo autoridad para decirles si esto está bien, si está mal, si va a ser bueno o malo para la pandemia. Simplemente les quiero informar lo que está ocurriendo en Europa. Les quiero decir que esto es real y que podría en algún momento ocurrir también en Latinoamérica. Hola a todos, soy el Dr. Beller, soy médico internista y también nefrólogo. ¿Qué está ocurriendo? Como ustedes ya saben por las noticias, los casos de COVID están aumentando. El epicentro es Europa y se está viviendo un clima igual o incluso peor en términos de contagios en relación al 2020. Países como Alemania y Austria, que están avanzando con las campañas de vacunación, incluso están ocupando las mejores vacunas disponibles en el mundo, están sufriendo un aumento impresionante en los contagios, incluso mayores a picos que se habían visto anteriormente en el 2020. Países de Europa se están superando semana a semana los récords de contagios. Alemania, por ejemplo, llegó a registrar en un solo día más de 52.000 casos de COVID-19. Las camas de las terapias intensivas se están volviendo a llenar incluso en los países de primer mundo. Pero fíjense, claramente vemos aquí cómo este aumento en el número de contagios, que es incluso peor que en picos anteriores, no se está acompañando de un igual aumento en el número de muertes, como lo hacía antes. Y esto, según las autoridades, refleja la gran efectividad de las vacunas. Pero doctor, ¿por qué usted no habla de las muertes provocadas por las vacunas o los casos de trombosis, miocarditis, parálisis que están ocurriendo en el mundo por la vacunación? ¿Por qué no habla que las vacunas contienen grafeno? Bueno, les voy a hablar también sobre todo esto en este video. Y siempre de manera muy transparente. Pero antes, a todos aquellos que hablan mal de la vacunación, yo les pregunto, ¿alguna vez vivieron lo que se vive dentro de un hospital en épocas de pandemia? Y acá no se trata de victimizarse, sino de literalmente contar los pacientes que están en los pasillos, en camillas, esperando alguna cama de internación, o buscar en las paredes alguna fuente de oxígeno o algún lugar para conectar los respiradores, o simplemente buscar respiradores. Ver pacientes con falta de aire, quedando azules, con líquido en los pulmones, porque no tienen recursos adecuados porque los hospitales están colapsados. Ahora, imagínate que esto ocurra con vos, o peor aún con algún familiar. ¿Ustedes vieron alguna vez un necroterio en los hospitales en épocas de pandemia? Sin exagerar les digo, algunos hospitales tienen containers en donde acumulan los cuerpos en bolsas negras de los pacientes víctimas de este virus. Esto es real y mi generación de médicos lo sabe. Actualmente, el 80 al 90% de los pacientes internados por COVID y que mueren son pacientes no vacunados o con la vacunación incompleta. Yo me vacuné con 3 dosis. Todos mis familiares y amigos se vacunaron. Yo trabajo en 3 hospitales muy grandes aquí. Todos los que conozco se vacunaron, la mayoría de ellos con 3 dosis porque son del área de la salud. ¿Cuántos casos graves de efectos adversos por las vacunas vi? Ninguno. Y tengo 3 especialidades, y eso que vi cosas raras en la medicina. ¿Qué medidas se está tomando en Europa? Bueno, hubo demasiados contagios. Según la OMS, si esto no se detiene, para febrero del 2022 podrían haber 500.000 muertes en Europa y Asia Central. Sin contar el resto del mundo si llega a ocurrir lo mismo. Y si no se termina de vacunar a la población. En países europeos ya se está hablando de 2 medidas, quizás un poco fuertes. La primera de ellas, confinamiento en las personas no vacunadas. Y la segunda, vacunación obligatoria. Con respecto a esta última, Austria es el primer país en declarar que a partir de febrero del 2022 la vacunación va a pasar a ser obligatoria. Y según las autoridades de ese país, esto ocurre porque a pesar de la gran evidencia que existe de la protección generada por las vacunas y de que son seguras y que no causan efectos adversos graves, con rarísimas excepciones como ya les voy a contar a continuación, las personas todavía deciden no vacunarse, lo cual, según los especialistas, es lo que contribuye para que el virus continúe circulando, continúe mutando y los casos se disparen. ¿Qué les puede pasar a los que no se vacunan? Bueno, no hay grandes detalles, pero se habla de duras medidas administrativas.
La gente obviamente no lo tomó muy bien a esta noticia. Esto llevó a varias manifestaciones, las personas se comenzaron a concentrar en las calles, muchas de ellas sin usar las medidas de prevención necesarias, lo cual podría aumentar los contagios y empeorar aún más la situación. Pero doctor Beller, usted miente. Las vacunas producen la muerte en algunas personas. Bueno, en los Estados Unidos, por ejemplo, con más de 390 millones de dosis aplicadas, fueron reportadas solamente de 1 a 3 muertes. El riesgo de morir por COVID es muchísimo más alto independientemente de la edad que tengas, independientemente de si tenés enfermedades o no. Pero las vacunas causan trombosis, doctor. Bueno, el riesgo de tener una trombosis por la vacuna AstraZeneca, por ejemplo, que fue la más polémica en este asunto, si tenés menos de 50 años, el riesgo es de un caso de trombosis por cada 50.000 aplicaciones. Si tenés más de 50 años, el riesgo es de un caso de trombosis por cada 100.000 aplicaciones. El riesgo de una trombosis por la propia COVID-19 es 10 veces mayor. Las vacunas causan miocarditis, causan parálisis. Con respecto a esta última parálisis, el riesgo de que ocurra por la vacunación es de 1 a 2 casos por millón de dosis, siendo que la propia COVID-19 causa parálisis con una frecuencia de 15 casos por cada 100.000 infecciones. Dicho de otra forma, el riesgo de cualquiera de estos eventos adversos por las vacunas es bajísimo y la propia COVID causa con muchísima más frecuencia todas estas patologías. Pero doctor, las vacunas contienen grafeno, están experimentando con nosotros. Bueno, verdadero y falso. Verdadero le digo, porque el grafeno es un material que se lo está estudiando a nivel nanotecnológico para la aplicación en un futuro. Existen algunas vacunas experimentales en donde se utiliza grafeno como coadyuvante. Tenemos un video específico sobre eso donde les explico mejor. Ahora, las vacunas que están autorizadas para uso en todo el mundo contra la COVID-19, ninguna de ellas contiene grafeno. Pero volviendo al asunto, ¿ya hubo vacunación obligatoria en algún momento de nuestra historia? La respuesta es sí, a mediados del siglo XIX. Y esto ocurrió contra una devastadora enfermedad llamada viruela. En 1853 se impuso la vacunación mandatoria en Inglaterra, seguido de otros países. Fue en este mismo periodo en el que comenzó a surgir el movimiento antivacuna. Posteriormente, en la década de los 80, la OMS declara oficialmente que la viruela fue erradicada del mundo gracias a la vacunación. Con respecto a la otra medida, confinamiento obligatorio para las personas no vacunadas. Algunos países, Austria, Alemania, entre muchos otros, ya están comenzando a implementar que todas las personas que no tengan un pasaporte de vacunación, un calendario de vacunación contra la COVID completo, no podrán salir de su casa, excepto para actividades esenciales como por ejemplo hacer las compras de comida, ir al médico. Ahora, lo que se sabe es que si los casos continúan aumentando, esta medida de confinamiento se va a extender para un lockdown total en el resto de la población, independientemente si está o no vacunado. Actualmente, tanto en Europa como en Norteamérica como en América Latina, si uno desea salir a lugares públicos en varios países ya, se necesita un pasaporte de vacunación. Por ejemplo, si se desea tomar el transporte público o si se desea ir al cine. Si no tenés pasaporte de la vacunación, se exige que tenga un certificado médico de que te hayas recuperado recientemente de COVID-19. Otra cosa que se está discutiendo mucho en el mundo es que si calendario completo de vacunación va a significar solamente 2 dosis o se necesita una tercera dosis. Esto todavía no lo sabemos. Lo que yo les digo es que en vez de que la sociedad se divida en pro vacuna y antivacunas, todos luchemos juntos para terminar con esta pandemia. Ninguno de los dos grupos quiere que esto continúe. Los que no se quieran vacunar, no se aglomeren, eviten transmitir y contagiar a las personas. Recuerden que el riesgo de contagiarse es entre 10 y 20 veces mayor en los que no están vacunados y el riesgo de hospitalizarse y morir es más de 20 veces superior en la persona sin las vacunas. Y si ustedes me preguntan, ¿existe base legal? ¿Es constitucional hacer que las personas queden confinadas o hacer que la vacunación sea obligatoria?
Bueno, yo no lo sé, no tengo autoridad para opinar sobre esto. Obviamente depende de cada gobierno. Espero que el video te haya resultado informativo. Recuerda que nada de esto representa mi opinión personal, es solamente una forma de mostrarte lo que está ocurriendo en el mundo, en Europa específicamente, y que puede llegar a ocurrir en América Latina. Me encantaría que me dejes tu comentario, tu opinión, qué pensás acerca de esto y podés sugerirme el próximo video. Suscríbete a nuestro canal, estamos por llegar al 1.000.000 de suscriptores. Ayúdanos compartiendo este material en tus redes sociales. Nos vemos muy pronto con más material. Chao, chao.